continuemos con nuestra programación. El tema que estamos viendo es el movimiento dadaísta y me gustaría que le diéramos un repaso de manera muy rápida a lo que vimos la sesión pasada, bueno, las 2 sesiones pasadas. El día de hoy cerramos lo que es el movimiento dadaísta para la siguiente semana comenzar lo que es el movimiento surrealista. Y el movimiento surrealista pues no es nada más y nada menos que es algo muy similar a lo que es el dadaísmo, solamente que el surrealismo pues ya va más encaminado a un énfasis, tiene un énfasis un poquito más formal, que es lo que no tenía el dadaísmo, pero el surrealismo, bueno, como tal, es otra corriente artística, bastante interesante, de hecho, como el dadaísmo, ya ustedes estuvieron viendo cómo es que se fue dando, dónde surge, a partir de cuándo, bajo la mano o bajo el mando de quién, que fue este señor de Hugo Ball y su esposa en un cabaret o un café que se llamaba Cabaret Voltaire o Café Voltaire, y que ellos hicieron una reunioncita. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo con que el arte que se manifestaba en aquella época pues fuera precisamente arte, ¿no? Ellos cuestionaban mucho la idea del arte y la idea que ellos tenían sobre lo que era arte. Decían, bueno, si tú consideras esta obra de arte, vaya, valga la redundancia, como arte, no significa que yo también deba de considerarla. Entonces, es cuando ellos empiezan a darle un énfasis totalmente distinto a todo esto. Aquello que era bello, pues ellos empiezan a contrarrestarlo, empiezan a contradecirlo y dicen, bueno, entonces como tú dices que lo bello puede ser arte, pues entonces también lo feo, lo aberrante, lo patético, lo imperfecto, lo diferente también puede llegar a ser arte. Entonces, se reúnen un grupo de personas en este Cabaret Voltaire y dicen, bueno, entonces todo lo que es que considere o todo lo que tú consideres antiarte, yo lo voy a considerar arte y ¿por qué no? Pues eso proclamarlo como una nueva corriente y no solamente una corriente, muchachos, sino también un estilo de vida. Esta Tristan Tzara probablemente sea uno de los principales representantes de lo que es de la corriente dadaísta o el movimiento dadaísta. Nos dijo una frase muy importante que nos dice, Dada no significa nada. Si alguien lo considera inútil, si alguien no quiere perder su tiempo con una palabra que no significa nada, el primer pensamiento que revolota en esas cabezas es de índole bacteriológico. Recuerden que los dadaístas pensaban que aquellos artistas que se centraban mucho y que se obsesionaban o que estaban practicando lo que eran sus corrientes artísticas, vamos a recordarlas de esta época, que se supone que el dadaísmo fue un movimiento corto, de 1916 a 1923 aproximadamente, pero a pesar de esto, seguimos teniendo tendencias de este movimiento artístico muchísimos años después, ¿sí? Incluso por ahí una de sus compañeras, para lo de su tarea, me preguntaba que si podía realizar una pintura parece que, no recuerdo si era, creo que de Max Ernst, y fue del año 1970. Sí, esta pintura pues ya tenía otras influencias de otras corrientes artísticas que se fueron, digamos, desarrollando después. Entonces, sí le decía, bueno, la verdad es que la tendencia de lo que es el movimiento dadaísta, pues lo tenemos mucho antes, ¿no? Entonces, a pesar de que también esto fue influyendo otros movimientos, pues se supone que el dadaísmo se considera que se vivió o que su auge mayor fue del año 1916 al año 1923. A la par del dadaísmo teníamos el impresionismo, teníamos el cubismo, teníamos el futurismo, teníamos el expresionismo, teníamos también lo que era el Art Nouveau. O sea, muchísimas corrientes artísticas se fueron desarrollando previo a lo que fue la Primera Guerra Mundial, y el dadaísmo precisamente por eso surge, ¿sí? Porque cuando surge la Primera Guerra Mundial, pues es que también tienen la intención de plasmar todos estos temas que a lo mejor en aquel tiempo eran rechazados o que llegaron a ser a lo mejor como un tabú, o quizás también hasta los prejuicios no llegaban a influir en todo esto. Bueno, esto ya lo habíamos visto que ellos se centraban mucho en lo que era la burla, se centraban mucho en lo que era todas aquellas situaciones feas, grotescas, imperfectas, digamos, asimétricas. O sea, todo lo contrario a lo que venía creándose o a todo lo que se había creado
durante las épocas pasadas, los dadaístas decían, bueno, nosotros queremos hacer algo distinto, algo que no sea bonito, algo que no sea perfecto, algo que no sea simétrico, algo que no tenga nada que ver con todo lo que han venido desarrollando. Esa era la ideología de los dadaístas, perdón, y que lo adoptaron también como un modo de vida. ¿Qué quiere decir el modo de vida? Bueno, pues que esto en realidad ellos lo empiezan a tomar como algo común, como un estilo ya, una forma de vivir. ¿Qué quiere decir? Pues que iban también ya en contra de las reglas, en contra de aquello que tenían en aquel entonces, ¿sí? El sistema sobre todo. Hay que romper sistemas y códigos. Eso era lo que decían los dadaístas. Y entonces, bueno, todo esto ya lo vimos la ocasión pasada. Este fue un ejemplo que les puse acerca de Marcel Duchamp. Marcel Duchamp fue probablemente también uno de los principales representantes del dadaísmo y que, bueno, nos generó pues bastante controversia, ¿no? El ver la Gioconda o la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, pues nada más y nada menos que pintada con bigotes y con barba, ¿sí? Y que a pesar de eso, bueno, pues Marcel Duchamp le dio pues muchísimo auge a todas estas cuestiones, como les repito, muy grotescas y pues bastante interesantes, ¿no? Porque nos genera una controversia bastante interesante. ¿Por qué? Porque en un principio, pues a lo mejor hasta el coraje de decir cómo te atreves a profanar una obra de arte de esta índole, de esta magnitud de importancia, ¿no? Bueno, pues volvemos a caer en lo mismo. Dentro de la ideología que se tenía en el dadaísmo, pues era ir en contra de todo. Entonces, por eso fue que decidí ponerles este ejemplo, es que les decía, es bastante grotesco, muy interesante también. Esta es otra de las pinturas que ya habíamos visto. Perdón, chicos, perdón, se me desconectó un poquito, es que me está fallando un poco el internet. Bueno, entonces les decía, tenemos, ¿sí logran ver la diapositiva? No, no. A ver. Creo que ya. Sí, ya. ¿Logran verla, chicos? Sí, ya. Ok. Bueno, no sé no sé a partir de qué momento se me cortó, así que alguien de ustedes podría decirme, por favor. Íbamos en donde dice que el significado era dada y la frase que usaban, donde decía que había surgido en 1916 a 1923. Ahí se me cortó. Sí. Uy, no, pues ya, yo estaba hable y hable. Bueno. No, sí se alcanzó a escuchar hasta donde ya tenía ¿Sí? la pintura de Leonardo de la Mona Lisa. Ah, sí, pues, cierto, perdón, la de la Mona Lisa que la pintaba ya. con bigote. Ahí. Sí, esta diapositiva. Ok, bueno. Hablaba sobre Marcel Duchamp, que Marcel Duchamp fue, les decía, probablemente uno de los también principales representantes del movimiento dadaísta, y que bueno, este señor era un revolucionario completamente, ¿no? Sobre todo en cuanto a lo que es la mente. Él y sus pensamientos pues eran bastante revolucionarios, iban en contra de todo aquello que él había conocido, en contra del sistema, incluso su forma de vestir, su forma de actuar, pues era muchísimo, muy controversial, considerando la época en la que estábamos. ¿Sí? Él, por ejemplo, le gustaba maquillarse, al salir le gustaba parecer, ¿por qué no? A lo mejor hasta como una mujer, a pesar de que él no era homosexual o no era gay. ¿Sí? Entonces, les digo, o sea, toda la cuestión esto del movimiento dadaísta
se mueven, que se convierte en una ideología, que se convierte en un modo de vivir, pues evidentemente afecta a todos aquellos que estaban dentro de este movimiento. Este es la representación de Max Ernst, que lo habíamos visto la sesión pasada, que era algo muy interesante, que a pesar de que a simple vista parecían a lo mejor arrecifes, corales o formas orgánicas, bueno, en realidad Max Ernst trataba de, bueno, manifestarnos o representar cosas más allá de lo que podíamos ver a simple vista. Estábamos analizando y decíamos, bueno, vemos rostros, vemos cuerpos, vemos animales, vemos representación de muchísimas cosas que probablemente en ese momento, no, a lo mejor a simple vista no las podemos apreciar, pero una vez que nos pusimos a analizar con detenimiento la pintura, que en realidad no es mayor a 1,5 metros, pues nos daba el resultado de que pues evidentemente era más que simplemente formas orgánicas, ¿no? O sea, en realidad son formas bastante interesantes, las cuales pues estuvimos tratando de ver y de definir la sesión pasada. Max Ernst, el que tienen ustedes a su mano izquierda, también pintaba temas bastante sombríos, bastante mórbidos y, bueno, cuestiones que en aquella época pues todavía no se conocían. El dadaísmo podría decirse que es como el padre del surrealismo. ¿Por qué? Porque pues les empieza a dar como que ese auge, extraen de la imaginación y de cosas que pues efectivamente son irreales, ¿no? O sea, no son reales, por eso es el surrealismo, porque son cosas que no son reales, pero que a pesar de que no son reales, o sea, tenemos una distorsión de esa imaginación y que probablemente, o sea, son cosas que solamente vemos en sueños. Entonces, por eso se le da el nombre del surrealismo. Y bueno, esto es dadaísmo, que viene a marcar una diferencia en cuanto a lo que se había venido manifestando dentro del arte. A su mano izquierda sigue todavía Max Ernst, esta pintura que fue del año 1941, en el cual pues maneja, digamos que como una representación del pensamiento. Veíamos también a lo que es Hannah Hodge. Hannah Hodge, que también fue una de las mujeres más representativas del dadaísmo y que para mí en lo particular, bueno, ella marcó una diferencia en lo que es la representación artística, sobre todo por medio de la ayuda del collage y la ayuda de lo que son los fotomontajes. Esta señorita o esta muchacha, esta señora, como quieran llamarle, Hannah Hodge, además de que fue una artista plástica muy distinguida en su área, también fue una fotógrafa muy importante y que a ella se le atribuye de hecho la técnica del fotomontaje y lo que es la técnica que nosotros conocemos como el collage. Esta muchacha fue la que, pues, bueno, proclamó y promulgó todo esto. Con ella surge y ella desarrolla lo que es el fotomontaje y el collage. Aquí a su mano izquierda vemos la fotografía de Hannah Hodge y a su mano derecha un collage realizado por ella, lo cual pues podría manifestar como un, digamos, autorretrato de ella misma. Sí, ella era, además de ser artista y de ser, pues, digamos, una representante del movimiento dadaísta, y que para ella era muy importante el hecho de las representaciones de los pensamientos liberales de una mujer. ¿Por qué? Porque ella fue reprimida muchas veces. A ella no le daban oportunidad de hacer sus exposiciones de arte junto con los demás artistas dadaístas. ¿Por qué? Pues por el simple hecho de ser mujer. ¿Sí? Entonces, ella, ¿qué es lo que hacía? Bueno, pues trataba de manifestar todo esto a través de sus pinturas. Analizábamos esta pintura que les comento, pues muy en lo particular, a mí me parece una pintura muy interesante. ¿Por qué? Porque plasma lo que es el pensamiento que tenía Hannah Hodge acerca de lo que era el matrimonio. Veíamos pues que para ella pues el matrimonio no era más y nada menos que la esclavitud de una mujer. Sí, en esta diapositiva tiene un poquito más explicado lo que ella se refería en cuanto a lo que es la representación de esta pintura, y a la cual ella le dio el nombre de la novia
o lo que es Pandora, ¿sí? La novia Pandora. Hannah Hodge decía que el matrimonio era como una institución que encerraba a las mujeres, y es por eso que plasma a la novia aquí como con un rostro de una niña inocente que en realidad está espantada, está muy asustada. ¿Por qué? Porque pues hacia dónde va, ¿sí? Y todas las ideas que tenía Hannah Hodge de lo que era el matrimonio, pues ahí andan volando alrededor de la novia, y la novia ahí espantadísima de ver todo esto a lo que ella se iba a tener, ¿sí? Pero al final del día pues no era más y nada menos que una idea que tenía Hannah Hodge. Sí, esta diapositiva me parece ser que no se las leí. Bueno, vamos a darle lectura para que tengan ustedes una noción un poquito más clara de lo que era, bueno, una representación dadaísta, y que ahora pues también ya no solamente estamos hablando de cuestión artística antiarte, ¿no? Porque acuérdense que el movimiento dadaísta fue un movimiento antiartístico, antiliterario, antipoético, anti todo, ¿sí? Y el cual pues se vuelve un modo de vida. En obras como esta, que es La novia de Hannah Hodge, ataca a la institución del matrimonio. El día más feliz en la vida de una mujer. Para ella, pues obviamente esto era una burla. Representa a la novia de blanco, pues muy grotesca, como una muñeca o un maniquí, un objeto solamente que se supone que era para uso del marido. Eso es lo que Hannah Hodge quería transmitir a través de esta pintura. Y nos decía, y a pesar de que la mujer debe de ser a la par con el hombre, para Hannah Hodge decía que no, que cuando se casaban la mujer quedaba en segundo término. ¿Y por qué? Bueno, pues porque ella vivía todos estos rechazos, ¿no? Por parte de los hombres. Una muñeca que además evoca a un juguete infantil con los rasgos de un bebé, aludiendo a que la mayoría de las mujeres no eran más que niñas cuando el príncipe azul se las llevaba esa primera noche a su castillo. Hodge, o sea, Hannah Hodge, nos declara que en varias ocasiones el matrimonio venía a ser como una especie de violación legal. Imagínense, para Hannah Hodge decía, bueno, el casarse es como permitir una violación legal. ¿Por qué no? ¿No? Para ella decía, bueno, el matrimonio pues nada más, nada menos que violación y sexo legal, ¿sí? Y saltándose todas las reglas de la proporción y la escala, Hannah Hodge aumenta la cabeza de la novia. Si se fijan, o sea, estamos hablando evidentemente en caer en técnicas que no habían sido representadas. Y mira aterrorizada a lo que es su alrededor, ¿sí? O sea, ustedes pueden ver ahí la cabeza de esta muñeca que voltea a ver de manera muy temerosa al alrededor que ella tiene. Y que sobre ese matrimonio que está ahí representado, pues flotan diferentes ideas que se tienen sobre el matrimonio, ¿no? Y que están aludiendo o lo que es lo que se vive en la vida conyugal. Hodge, bueno, a Hannah Hodge llama a esta pintura Pandora, aludiendo a la primera mujer según la mitología griega. Y pues claro, que fue también, se supone, el primer mal del mundo para todos los hombres. Eso es lo que la mitología griega nos dice acerca de Pandora. Si alguien no sabía de dónde proviene esto de la caja de Pandora, bueno, Pandora fue supuestamente la primer mujer dentro de la mitología griega, que fue lo que causó, digamos, un revuelo. ¿Por qué? Porque fue la perdición de muchos hombres. ¿Por qué? Porque Pandora dentro de su caja supuestamente guardaba, pues bueno, además de miles de secretos, pues también por ahí las almas de los enamorados que tuvo por ahí esta chica, ¿no? Entonces, Hannah Hodge, bueno, lo toma como una inspiración y por eso le llama la novia Pandora a esta pintura, ¿sí? Es esta, como lo pueden ver, ahí está. Es bastante interesante, como lo veíamos la ocasión pasada. Este es un collage, ese no lo vimos la sesión pasada, si pueden lograr ustedes apreciar. Este fue realizado también por Hannah Hodge en el año 1920 y como verán son recortes, son fotomontajes, son diferentes formas, diferentes figuras, meramente sobre una superficie y
que esto dio pie aquí al surgimiento de manera oficial del collage. Sí, ustedes podrán ver, por ahí están unos audífonos, por ahí tenemos también varias fotografías de mujeres, también por ahí el rostro de un hombre, por acá el cuerpo probablemente también de un chico, por ahí le cortó la cabeza y le puso la cabeza ahí de un caballito. Vemos también la representación de un libro, vemos la representación de un auto, bastante moderno de hecho, para la época en la que estaban, y diferentes representaciones dentro de este collage, jarrones y demás, ¿no? Esto, pues les digo, meramente es un ejemplo de cómo surge el collage dentro de lo que es el movimiento dadaísta y cómo Hannah Hodge es la pionera de todo esto. Esta es también de Hannah Hodge, se llama The Flirt, y fue en el año 1936, como les decía hace un momento, a pesar de que supuestamente el movimiento dadaísta surge en el año 1916 a 1923 aproximadamente, bueno, tuvimos todavía ciertas tendencias y ciertas manifestaciones artísticas de este mismo movimiento mucho después. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que el movimiento dadaísta, pues evidentemente se extendió. ¿Sí? Entonces, para que nada más recordemos, de manera oficial se supone que el movimiento dadaísta se desarrolla entre el año 1916 y el año 1923, pero todavía décadas después seguimos teniendo y seguimos encontrando una tendencia bastante fuerte a lo que fue este movimiento. ¿Sí? Me gustaría, por favor, muchachos, que cada uno de ustedes me diera hasta aquí su punto de vista de lo que es el movimiento dadaísta, ya que, bueno, la ocasión pasada Rosy nos hizo el favor de exponernos su... perdón, a ver, les voy a compartir ahora la otra. Y les decía, Rosy nos hizo favor del movimiento dadaísta. Entonces, sí me gustaría que todos, chicos, y les voy a decir en qué orden vamos a empezar, para que me den, por favor, su punto de vista de lo que hasta ahorita estamos viendo y, bueno, qué opinan sobre las representaciones artísticas de la época. Entonces, por favor, empieza Meli, sigue Nancy, luego Jonathan, después Chuy, luego Roy y finalmente Rosy. Te escuchamos, Meli. Okay. Bueno, lo que yo entendí del movimiento dadaísta es que, por ejemplo, ellos no llevaban como ay, ¿cómo se llama la palabra? No sé, un sinónimo como de reglas, pero no, y utilizaban siempre como materiales inusuales, o sea, muy poco comunes en sus obras, y lo que plasmaban, pues, realmente era como... no era como lo que normalmente se ve de una pintura o de una escultura. Entonces, por ejemplo, lo que habíamos visto de sus diapositivas es que en lo poético, en lo de la poesía, pues no utilizaban signos de puntuación, signos de, pues sí, signos de puntuación. Entonces, ¿Sí? Era a lo mejor un poco entendible como lo que querían decir o lo que querían expresar. Y pues ellos siempre buscaban como lo espontáneo y siempre buscaban lo imperfecto y bueno, de ahí ellos realizaban el dibujo, lo que fuera, para poder pues expresarse hasta cierto punto lo que para ellos representaba lo que estaban haciendo. Ok, muy bien, Meli. ¿Y qué nos puedes decir de tu punto de vista? ¿Cómo ves las representaciones artísticas que teníamos? Hablando específicamente de pintura, ya que es la primera que hemos estado viendo, ahorita vamos a ver escultura y arquitectura, pero sobre todo de las pinturas que hemos visto, ¿tú qué opinas sobre las representaciones que has venido viendo? Pues es que son pinturas que a lo mejor, sinceramente, pues yo no compraría. Siento que pues son gustos diferentes,
pero no sé, digo, o sea, en cierto punto, pues sí me harían como voltear a verlas, me llamaría a lo mejor la atención, pero no es como algo que me pueda como motivar a poder tener una pintura así, una pintura dadaísta. Como que no. O sea, por ejemplo, si a usted le dijeran, oye, tenemos aquí en subasta, una pintura de Marcel Duchamp, por ejemplo, bueno, o de, pues Marcel Duchamp casi no pintó, pero por ejemplo, Max Ernst, donde que te dijeran, Max Ernst está subastando una pintura y la subasta va a comenzar en 100,000 pesos. Ya. Si va a ser la pintura del rostro, que ese que se va como el pergamino, bye, esa sí la compraba. Pero, pero otras que no fueran como muy atractivas visualmente para mí, no, o sea, ni aunque estuviera en oferta, la verdad. Bueno, ¿qué te parece? Te voy a regalar la de el árbol conyugal, bueno, árbol solitario, perdón, y árboles conyugales. Te lo voy a regalar, ¿lo vas a poner en el centro de tu sala o qué vas a hacer con ese cuadro? ¿Con ese? Sí. Ah, lo pondría en mi cuarto. Ok. Bueno, muchísimas gracias por su opinión, Meli. Gracias. A Nancy. Nancy, ¿qué opinas del movimiento dadaísta y de las obras representativas que se dieron con este movimiento? Pues el movimiento se me hace, pues como lo dice, muy dada. No lleva unas, pues las, ¿cómo se dice? Las reglas que las demás corrientes llevan. Pues es prácticamente la revolución de todas las corrientes. Pues prácticamente estaban en contra de lo que llevaba como sus las reglas de las demás corrientes, no, o sea, siempre fue como que agarraban más feo. Yo las pinturas, en cuestión de las pinturas, yo si tuviera el dinero a lo mejor se las compraba. Y más las de Max, porque siento, bueno, yo cuando estuve buscando la pintura que íbamos a hacer, o sea, sí tiene bonitas pinturas. A mí, por ejemplo, lo que yo voy a hacer, el boceto que le mandé, me gustó mucho, la verdad, me gustó bien harto. Y más porque pues tiene una luna, entonces yo adoro las lunas. Entonces, sí, yo sí las compraba. ¿Y de dónde pondría las que le dijo a Meli? Yo sí las pondré en la sala. Buscaría como que objetos que contrastaran las pinturas, a lo mejor el color de la pared, o sea, todo que ensamblara bien. A mí sí me gustan las pinturas y más porque están bien detalladas. Excelente, sí, de hecho, el detalle que manejan los artistas dadaístas es de verdad impresionante, porque manejan una cantidad de detalles en superficies tan pequeñas que a veces se complica ver la cantidad de ideas que trataban de querer manifestarnos o de transmitirnos. Muchas gracias, Nancy, está muy, muy interesante también su punto de vista. Escuchemos ahora a Jonathan. Jonathan, díganos ahora usted qué piensa del movimiento dadaísta y usted qué haría, por ejemplo, con esta pintura de Hannah Hodge, que a lo mejor, con esta en particular que se titula La novia o La novia Pandora. Sí, buenos días. Bueno, pues en lo personal, este movimiento sí me gusta, porque como lo dice por ahí una definición que defiende el caos frente al orden, entonces yo lo entiendo como que todas esas ideas, por más revueltas que estén, tratan de expresar un sentimiento. Entonces, por ahí vemos como cosas fuera de lo normal que nos vemos en una pintura tradicional, pero que al final de cuentas nos dice algo y conforma una idea aún mayor. Y por eso es esta parte de la pintura de la novia, porque pues sí, muchas personas, y lo digo sin englobar a lo mejor
el género, pero muchas personas piensan que a lo mejor es pues lo mejor, pero siempre y cada día pues van surgiendo situaciones que a veces no son las mejores, y ella pues lo trata de expresar en su pintura. ¿Por qué? Porque ahí condena la libertad, condena la expresión, y se enfrasca en una vida que a lo mejor en cierto punto desconoce, pero mucha de esa parte también es verdad. Y pues a mí en lo personal sí me gusta la pintura, porque muy en el fondo te dice lo que puede suceder. O sea, a lo mejor en esta pintura te lo enmarca de una manera que muy negativa, o dependiendo cómo lo veas, pero al final del día es una idea que ella expresa. Y lo que me gusta es de que rompe con todos, este movimiento rompe con todas las partes o los fundamentos del arte pues del arte que veníamos viendo y que empieza a surgir, porque pues en cada movimiento, digamos, los artistas iban plasmando ciertos caracteres que iban haciendo una cadenita. Entonces llega el movimiento dadaísta y rompe con todo eso, pero también defiende, como dice, el caos frente al orden, porque si te pones a verlos, todo tiene un porqué. Así es. Sí, y a pesar de que todo tiene un porqué, a la vez de que todo tiene un porqué, al mismo tiempo no lo tiene. Eso es lo interesante del movimiento dadaísta. Sí, y muchísimas gracias, Jonathan. Está muy padre su punto de vista, muy, muy acertado. Nos apoya ahora entonces usted, Chuy, diciéndonos qué opina usted sobre el movimiento dadaísta y qué haría usted a lo mejor con este cuadro de Max Ernst que se titula Lluvia en Europa. O Europa después de la lluvia, perdón. Europa después de la lluvia. Es el que parece como dorado y tiene como águila, algo así, que está sobrepuesto varios artículos. No, el de Max Ernst, que es también muy parecido a eso que habíamos dicho, que le parecían como corales y arrecifes y todo. Y es donde alcanzamos a ver por ahí que parecían como las estalagmitas, que son la de las formaciones de las grutas y eso. Sí, ya. Pues para mí, yo lo pondría en el centro de una sala. ¿Por qué? No sé. A mí todo ese tipo de pinturas, hasta las clásicas de La Última Cena, un edificio. Bueno, no sé si alguno de ustedes, cuando gusten y puedan, aquí en Yuriria hay una senaduría. En la senaduría hay muchos cuadros. Hay un dios azteca, la parroquia en el año de 1900, entre 40 y 60, nada que ver porque cambia la estructura totalmente de la parroquia. Era cuando anteriormente tenía sus barandales, que estaba cercada, ahorita ya no lo está. Uh-huh. Bueno, hay una infinidad de pinturas, entonces esa pintura encajaría. Ajá. Sí, contenía la barda trial y todavía contaba también con su cruz atrial, que de hecho la tiene uno de los exalcaldes de Yuriria en su casa. Sí, ratero que no fuera, pues ese es patrimonio de aquí, no es de él, pero en fin, es otro tema, que pues es importante, pero ahorita no va a tocar. Lo importante es que ahí, lo particular, a mí me gusta ver, que llama la atención que en una senaduría haya pinturas de ese tipo. Entonces, en lo particular, esa, si se fija, yo le decía en la clase anterior, se ven muchos detalles que a lo mejor nuestra mente por propio los empieza a hacer. A lo mejor no están como tal, pero nuestra mente los empieza a hacer. Que vemos un rostro, que vemos a un cuerpo, una cara, algún animal o algo. Pero es que nuestro rostro, nuestra mente los empieza a crear. Entonces, todo este tipo de pinturas para mí es arte. Porque el hecho de usar, al grado de, en veces de usar hasta basura y crearte con ello, no cualquiera. Porque hasta el hecho de acomodar bien un artefacto,
habla mucho del artista. Entonces, yo me puedo poner a hacer un collage con una revista que encontré vieja y no me va a quedar exactamente igual al que nos aparece de esta artista que no me acuerdo cómo se llama, pero no me va a quedar igual. O sea, aunque ellos se dediquen al dadaísmo, es arte. Para algunos, obviamente no concordaríamos que lo es, pero para otros muchos sí. Porque es muy fácil decir o yo llegar a criticar una pintura de ellos, o por el hecho de poner a la Mona Lisa con bigote. Yo me imagino, no lo sé, que esa Mona Lisa que hizo no es calcada, o que compró un cuadro de la Mona Lisa y nada más le puso un bigote. O sea, hasta para eso hay que poner o tener una estrategia en la mente. Entonces, para mí, todos y cada uno es arte, en primera. Lo segundo, con el ejemplo que usted me dice, yo sí lo pondría en el centro de mi casa, donde todo lo viera, o en un lugar visible si yo tuviera un negocio. Porque independientemente... Bye, solo yo no. Por sí. Ya hasta me sentí mal, espera, no, ya hasta me sentí mal. Yo tampoco lo haría. Yo tampoco. Ah, bueno. Yo dije, no, pues ya me sentí mal, ya dije, no, pues mejor déjalo, pongo ahí en la puerta cuando entren. Es que no es el chiste, sino que, bueno, es mi punto de vista. Al final de cuentas sigue siendo arte y no cualquier arte, porque ya viene de una corriente. Fue a lo mejor, si ya vamos a grandes escalas, pues tenemos de algún pintor reconocido o artista. Porque pues si el hecho de que voy a tomarle una foto ahorita a la bolsa de basura que tengo aquí afuera, pues no es arte. Cada uno de los que nos mostró ya son pinturas definidas y están bien hechas. Porque hasta en el hecho de ver el uso de los colores, no es nomás al ahí se va. O sea, yo ayer en el momento de que estaba haciendo el reporte, caí en cuenta de que pues ellos iban en contra de todas las reglas y se supone que no tenían. Pero para mí, al final de cuentas, ellos crearon sus propias reglas en su forma y en su modo para crear arte. Así de fácil. Así es. Sí, pero es interesante, muy interesante, porque a pesar de que ellos crearon sus propias reglas que iban en contra de las reglas que ya tenía el sistema y los códigos puestos en aquel tiempo, a pesar de que ellos habían creado sus reglas, ellos violaban esas mismas reglas para después también modificar. Sí, entonces, era meramente, acuérdense, el movimiento dadaísta lo podemos asimilar o lo podemos encontrar como analogía, que es meramente la representación de la protesta. ¿Sí? Ellos protestaban ante todo. Entonces, ¿cómo es la mejor manera de protestar? Pues obviamente ir en contra del sistema, ir en contra de lo que existe, en contra de lo que hay. Muchísimas gracias, Chuy, por su punto de vista. Está muy, 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 muy bien acertado. Oye, Chuy, vamos a escucharlo ahora usted. Después nos hablas del que se robó no sé qué, del otro tema. Esa parte. Ah, bueno. Sí, eso es real, es real. Uno de los exalcaldes de Yuriria, cuando retiraron la cruz atrial de ahí del atrio del exconvento, se la llevó, se la llevó a su casa. Y la tiene ahí en su casa, sí. Entonces ahí mejor ya luego Chuy que nos dé un tour y nos vamos ahí a ver cómo la tiene ahí este señor. Pero bueno. Hasta coraje nos va a dar arte si la tiene toda fea. Sí, porque es patrimonio cultural, o sea, es patrimonio cultural edificado y además pertenecía a un inmueble catalogado y uno de los inmuebles catalogados más importantes a nivel nacional. Estamos hablando de un exconvento agustino que se hizo en el siglo XVI. Sí, fue básicamente de los primeros exconventos, más bien de los primeros conventos que se construyeron aquí en México después de la evangelización. Entonces, evidentemente es un inmueble bastante importante el que tenemos en Yuriria. Sí, pero bueno, eso ya luego lo platicamos con detenimiento si gustan. Sí.
Okay. Adelante, Roy. Sí, bien, pues igual que mis compañeros, pues, digamos que entre sí, ¿no? Sí me gustan algunas obras, se logra apreciar mucho. Otras a lo mejor no tanto, me crean como una sensación de angustia, de ansiedad verlas, así como que me da una pequeña desesperación. Pero sí, igual el Dada, como dice, pues yo creo que se van mucho por esa línea precisamente de no decir nada, simplemente hacerlo, plasmarlo y ponerlo. O sea, independientemente si uno le encuentra un significado, a lo mejor pues el significado es muy personal que tú le puedas interpretar al dadaísmo, pero pues realmente lo que trata es de simplemente tenía esto, lo plasma, aquí está, obsérvalo y velo. Se ve pues el inicio con esos conflictos que se tiene con esta primera obra del desnudo descendiendo las escaleras, que pues algunos lo catalogaban como cubismo, pero que no era cubismo, porque ese movimiento, ese conflicto que había incluso con los estudiosos que decían, es que un desnudo no lo puedes pintar bajando una escalera, y pues ahí la propuesta es, ¿por qué no? También se puede hacer, o sea, el desnudo que supuestamente solamente se puede colocar acostado con una pose, pero jamás en movimiento, porque ya hablabas de un burdel, y el burdel pues era algo bajo, algo que no se debe decir, ¿por qué? O sea, se puede, lo puedo hacer y lo hago y aquí está. O sea, protestar. ¿Por qué solamente lo que tú me dices que debe ser arte y pues en este caso las reglas, las normas establecidas son las únicas que debo utilizar? Pues no, también lo puedo hacer. A final de cuentas, si uno usa la lógica, es obvio, ¿no? No porque te digan un personaje solamente lo puedes pintar de esa forma, es porque así tiene que ser, pero también lo puedes pintar de la otra forma si tú te lo propones, ¿sí? O sea, manejarlo y sacarlo de lo habitual. Entonces, ir contracorriente me hace muy interesante. Luego vemos aquí incluso esta pequeña discrepancia en cuanto al pensamiento. Los propios dadaístas dicen que hay que romper las reglas, romper los estereotipos incluso, pero cuando se presenta a Hannah, viene una situación de decir, tú eres mujer, tú no. Entonces ahí como que dices, ahí qué pasa, ¿no? Entonces por eso también a lo mejor ese arrebato, ese enojo contra los pintores actuales, de siempre estar un poco evocando mucho a esa discriminación hacia las mujeres, cuando dices, no, ya ven esa pintura donde está la cara de niña, así muy grande, pues también te hace pensar, ¿no? Que a lo mejor también se enfoca ella a que una mujer no solamente es su cuerpo, sino también lo que hay en su cabeza. Hay muchas cosas en la cabeza de una mujer, y por eso, como no le permiten sacarlo, pues quizás se infla, tiene la cabeza inflada, ¿no? Entonces, te hace pensar muchas cosas, al ver cada elemento que lo hace y lo compone, que al final de cuentas dices, es un periodo, un tiempo en el cual se aprovecha mucho para usar, digamos, en este caso el collage, incluirlo dentro de pintura, hacer una mezcla, unas técnicas mixtas ahí, y que a pesar de que tienen ese desorden, coordinan bien. Si no hay sea como sea, es coherente, ¿sí? Aunque digamos no es lo que pretende, sigue cayendo a esa coherencia del por qué se está colocando de esa forma, sí, siendo una situación a lo mejor muy subjetiva del pintor, pero aún así siguen entrando en sus propias reglas que caen a lo mismo antiguo. O sea, se ven sus pinturas, se ve composición, se ven encuadres, se ve todo, pero muy a la manera interpretativa de cada uno. Cuando vemos estos paisajes, se me fue el nombre, de donde se ve todo así como orgánico, de estalactitas y todo eso. A final de cuentas también se ve elementos que tienen, digamos, prevalecen un poquito más en tamaño para que los observes primero y te vayas dirigiendo en la pintura a ver lo que hay más atrás, como que te va también direccionando, igual sigue habiendo una apreciación. Creo que donde el dadaísmo, digamos, va a aportar un poquito más la idea, va a ser ya en el arte de la escultura, a lo mejor la arquitectura, porque ahí a lo mejor se hacen más, es más como que palpable esa, a lo mejor, ironía también de los objetos, donde sacar algo cotidiano y ponerlo y decir ya es arte, entonces te saca más como una crítica de, pues hasta yo lo puedo hacer.
tomo el sacapuntas, me pongo una ficha técnica y en el centro y digo, bueno, este es mi arte dada, aprécienlo y ahí está. Entonces siento que todavía en la pintura todavía ahí está más fija la regla a pesar de todo. Y pues sí, creo que es un poquito mi opinión de lo que viene siendo el dadaísmo. Gracias. Muy bien, Roy, muchísimas gracias. Sí, usted también ya tocó no solamente el punto de lo que es la parte de las características y todo este rollo de la representación artística dentro del movimiento dadaísta, sino que usted también ya tocó la parte de lo que es el pensamiento, ¿no? Y de cómo es que esto pues se convierte también en una ideología. Se me hace muy interesante también, obviamente, lo que usted menciona, ¿sí? Porque decimos, es un grupo de personas que van en contra de todas las reglas, de todo conocimiento, de todo sistema estipulado por aquellas personas de la época, y más sin embargo, también iban en contra de los estereotipos, pero se presenta Hannah Hodge y dicen, tú no. Entonces, ahí están rompiendo, vaya, sus propias reglas, ¿no? Porque, pues, atacan a un género distinto solamente por el hecho de ser mujer y no le permiten a ella, pues, dar a conocer sus obras artísticas precisamente por esta cuestión. Entonces, también es algo que puede a uno dejar pensando y dices, bueno, pues, se supone que eran estos tipos a lo mejor pues no eran racionales, eran irracionales, no eran perfectos, eran imperfectos, iban en contra de los sistemas, de los códigos, de todo lo conocido, pero pues entonces, ¿para qué ir también en contra de algo que simplemente era un género distinto, ¿no? Sí, es muy interesante. Muchas gracias, Roy, muy acertado también su comentario. Y finalmente, pues vamos a escuchar a Rosy, que nos hizo favor de exponernos este tema, y que bueno, a pesar de que ya vio más a fondo todo, no le gusta. Ella dice que no le gusta, entonces no quiere ella tampoco. Adelante, Rosy. Pues mire, a lo mejor si me regalaran alguna obra, pensaría en ponerle en algún lugar un poco visible. Pero yo, aunque tuviera el dinero para comprar una obra de esas, creo que no compraría ninguna. Si acaso lo dudaría, pues sería la que le mandé en el trabajo, que creo que es el retrato Tritán, ay, no me acuerdo cómo se pronuncia. Ajá, sería eso a lo mejor, posiblemente a lo que pudiera yo decir, pues estaría en duda de comprarla. Pero de que me regalaran alguna, sí buscaría a lo mejor un lugar no tan visible, y por el hecho nada más de decir porque es una obra de un artista importante. O sea, no porque en sí me gustara como que es el movimiento en el que ellos pertenecían. Claro que ya viendo como dice usted más a fondo lo que es el movimiento dadaísta, pues nos damos cuenta que pues la mayoría de las personas vivimos con ese estilo de vida. Porque como comentó usted la otra vez, nos han dicho que nos quedemos en casa y pareciera que nos dicen sal, porque hasta los memes mismos en el Facebook salen que los que no eran deportistas o los que nada más se la pasaban pegados en el celular o en la tableta, ahora casualmente ahora sí tienen ganas de salir, ahora sí tienen ganas de hacer deporte al aire libre. Entonces es como que ese tipo de estilo de vida, pues creo que toda la sociedad lo tenemos. Y sin percatarnos que venía desde ahí, o sea, nosotros así vivimos y nunca nos imaginamos que fue un movimiento dentro de la historia de tanto arte, de escultura, pintura, todo lo demás. En cuestión a lo de la escritura, pues creo que al menos yo en la secundaria sí llegué a hacer ese tipo de trabajos, de hacer recortes y buscar letras y armar un texto y todo eso. Pero a mí sigue sin gustarme el arte que ellos presentan. Sí es algo como reconocer que, pues como dice Chuy, no cualquier persona hace arte con basura. O sea, no es tener mucha creatividad. Como el del maniquí, cuando lo estuvimos viendo, en uno de los hombros trae una pistola. Entonces siento que a pesar de que eran cosas inusuales, tenían un significado de acuerdo a la época en la que ellos estaban viviendo.
Pero le digo, a mí en lo personal ese movimiento nomás no, no me gustan sus obras. Pero pues sí, como le digo, hay que reconocer también, no es de, ay, me cierro en mi idea de que qué feas obras tenían, no, sino que tienen como una manera de expresar y de que muy pocas personas pudieron haber hecho alguna escultura, alguna pintura de la manera en como ellos lo veían. Sí, evidentemente, bueno, ya sabemos que ellos, bueno, para ellos el arte ellos cuestionaban el significado de arte. Entonces, pues desde aquí surgen todas estas manifestaciones y todas estas características distintas, ¿no? Y pues claro que todos tenemos el libre albedrío y pues decidir si nos gusta o no. A usted, Rosy, pues usted simplemente dice, no, yo no. A mí se me hace muy interesante este concepto porque a pesar de que para ellos también era no arte o eran cosas que no, ellos mismos no consideraban arte, las creaciones que ellos hacían, decían ellos mismos, esto no es arte, pero a pesar de eso, había exposiciones o manifestaciones en las cuales se daban se daban a conocer estas creaciones por parte de ellos, ¿no? Entonces, bueno, es una controversia, pero pues no deja de ser interesante. Muchas gracias, Rosy. A usted, pues ahora sí que ya no le pido una opinión mucho más extensa. ¿Por qué? Porque pues usted ya nos expuso este tema y pues la ocasión pasada nos dijo básicamente lo que el día de hoy pudo habernos dicho, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por su punto de vista. Y pues bueno, ¿no le gusta? Punto final, así de sencillo. Ok, continuamos, muchachos, entonces con el movimiento dadaísta. Ya vimos lo que fue la parte de la pintura. Esta es la misma frase que por ahí nos dio Tristan Tzara. Este señor, pues en realidad se enfocó más a la escritura y a la literatura de lo que fue el pensamiento dadaísta. Vamos a ver ahora lo que son las características de la escultura dada o de la escultura del dadaísmo. Sí, las características de la escultura del dadaísmo son las siguientes. En realidad, la escultura también, o las características que se dividieron dentro de la escultura, pues fue más cercana a un modo de vida que en realidad a un estilo pictórico. Pues de hecho, también lo que son las esculturas son esculturas anárquicas. ¿Qué quiere decir anárquico? Anárquico, ¿alguien de ustedes sabe lo que es ser anárquico o anarquista? No, no. Rosy, Nancy, Chuy, me dice, Jonathan también dice que no. Meli y Roy, ¿ustedes tienen una idea de lo que es ser anarquista? Ir en contra de la regla, no tener ley. Sí, en pocas palabras es eso. Sí, el anarquista es ir en contra de todo. De la política, de la sociología, de la religión, hasta incluso de los mismos ideales familiares que nos vienen a inculcar nuestros padres. Sí, ir en contra de todo significa que entonces eres un anarquista. ¿Sí? Entonces volvemos a repetir lo mismo. Dentro de la escultura, bueno, pues teníamos obviamente una escultura anárquica. ¿Qué quiere decir? Pues que obviamente no estábamos representando ninguna situación y a lo mejor también estábamos a la vez representando muchas. Y pues que se entrepone, y lo anarquista, bueno, se entrepone o se interpone entre lo que es, pues digámoslo así, las reglas o lo correcto. El objetivo de la escultura era burlarse de lo que era la utilidad de la escultura a través del humor. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que hacían formas bastante grotescas, bastante chuscas, y que pues el punto era la burla. El sujeto escultórico ironizado sobre su papel en la sociedad. ¿Qué quiere decir? El sujeto o aquella persona que hacía sus esculturas dentro de lo que fue el movimiento dadaísta, bueno, era muy irónico en cuanto a lo que se desenvolvía o lo que él veía que ocurría en su alrededor o su sociedad inmediata. ¿Qué quiere decir también? Nos decía que la escultura dentro del movimiento dadaísta mantiene una actitud iconoclasta que afecta a todas las artes. ¿Qué quiere decir esto? Que va en contra de todo aquello, de todos aquellos estándares que se habían dado, que se habían desarrollado y que se habían conocido. También la escultura viene a presentar así y viene a rechazar todo aquello que se había desarrollado anteriormente. Busca nuevas tipologías para la obra escultórica, perdón. Los ready-mades es cuando surgen dentro del movimiento dadaísta los ready-mades. ¿Qué quiere decir esto de ready-made? Bueno, algo que yo puedo hacer ahora mismo, ¿sí? Por ejemplo, como lo decía Roy ahorita,
Dice, pongo un sacapuntas en medio de la mesa y resulta que pues yo ya estoy diciendo que pues esto es una escultura dadaísta para mí. Esos son los ready-mades. Los ready-mades es agarro y simplemente pongo, ¿no? Por ejemplo, tomo este cúter, lo pongo en una sala de exposiciones, a lo mejor lo abro por aportación para la escultura dadaísta. Esos son los ready-mades, ¿sí? Como algo hecho de manera inmediata y que a lo mejor hasta tienen ahí cerca estas personas. Marcel Duchamp fue uno de los expertos en manifestarse con esto de los ready-mades. ¿Sí? Un ready-made que viene a presentar como obra escultórica un mero objeto industrial o de uso corriente. Sigue así también la estela de la escultura decorativa, haciendo de un objeto cotidiano un objeto estético. De esta forma, para la escultura Dada, es el escultor quien decide si su obra es una obra de arte o no. Pues lo importante de la escultura es la idea del escultor. ¿Qué quería decir esto? Bueno, si yo, por ejemplo, les vuelvo a repetir el ejemplo del cúter, yo coloco el cúter y yo digo, para mí esto es una obra de arte. Si tú no lo aprecias así, pues ese es tu problema, porque para mí es arte. Pero dentro del movimiento dadaísta, estamos hablando que los dadaístas decían que para ellos el arte no era arte y su arte de ellos tampoco era arte. Entonces era bastante controversial y muy interesante la idea de arte que ellos tenían, ¿no? Porque en realidad era nada. Sí, por eso es el Dada, que significa nada. Y también lo que es la escultura, la escultura se desarrollaba de muy mal gusto. También se formaba o lo teníamos representado también en forma de collage, objetos de desechos y de basura. Utilizaban desechos para realizar lo que son sus esculturas. Pues en realidad lo que buscaba el escultor o el artista que estaba representando esto, o la persona, pues buscaba una reacción ante la pieza que estaban apreciando o que estaban viendo y que no les generara indiferencia visual, es decir, que atrajera nuestra mirada, nuestra atención. Utiliza la tipografía libre, que era lo que nos decía por ahí Rosy, y también sin absolutamente ninguna regla, no signos de puntuación y obviamente tratando de colocar por ningún lado objetos, imágenes, formas y demás. Las figuras que se realizaban también en lo que fue la escultura se caracterizaban porque tenían la intención de burlarse. Y también la utilidad que estos tenían, pues era obviamente destacando el humor. ¿Qué quiere decir? Pues que esperaban que una escultura siempre hiciera reír al espectador. Eso era lo que buscaban más que nada los artistas dadaístas o las personas que generaron esta corriente tan diferente. Y también, bueno, la ironía, ¿no? La ironía llena de, sus esculturas estaban llenas de ironía, llenas de humor negro y demás. También reinterpretan lo que es el cubismo y lo hacen como muy a su manera. Toman en cuenta el cubismo, pero lo modifican a su forma y a su manera. En cuanto a lo que son sus poemas, la escultura también y la pintura, las películas, pues carecen de un significado lógico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que a pesar de que estuviéramos viéndolas, pues en realidad no podíamos dar siempre una explicación lógica. ¿Por qué? Pues porque en realidad no sabíamos qué estaba pensando aquella persona, ¿no? No sabíamos cuál era su verdadera... bueno, un ejemplo de lo que es la escultura dentro del movimiento dadaísta es Marcel Duchamp y la creación del Fontaine, o sea, que hizo en el Fontaine. Marcel Duchamp se atrevió a poner un mingitorio en una sala de arte y dejó que los críticos más exigentes la observaran y obviamente quedaran indignadísimos y enfurecidos. ¿Por qué? Porque dijo, ¿cómo te atreves a pensar que esto es una obra de arte? Entonces, Marcel Duchamp toma el mingitorio, lo lleva y lo presenta como una fuente. Por eso esta sala estaba llena de críticos de arte, los cuales pues evidentemente quedaron bastante indignados, muy molestos con la actitud de Marcel Duchamp. Ahí estamos viendo, este es el mingitorio real que llevó por ahí Marcel Duchamp, ese es del año 1917, y él dijo,
esto es una fuente y es una obra de arte. ¿Sí? Imagínense ustedes llegar y toparse a lo mejor pues, con un retrete, ¿no? A lo mejor dicen, pues, Pero pudiera ser que también esa era la intención de hacer enojar a los críticos, ¿no? O sea, sí, eso completamente. Esa era completamente la intención y lo logró, ¿sí? Porque en esa sala había exposición de muchas esculturas, de muchas personas más que evidentemente pues estaban centradas en las ideas que tenían en aquel tiempo del arte. Y llega Marcel Duchamp con su mingitorio y dice, esto es arte. Y deja a todos con la boca abierta y a todos indignadísimos con esta cuestión. Bueno, seguimos. Marcel Duchamp fue el pionero en el campo de la escultura. ¿Qué quiere decir? Que Marcel Duchamp comienza con la escultura dadaísta, ¿sí? Por eso es el pionero. El arte cinético también, los ready-mades, Marcel Duchamp fue experto en eso, ahorita lo vamos a ir viendo. Y pues se considera que ha sido uno de los artistas que más ha influido lo que es el arte del siglo XX. Bueno, esto viene abajo, ya lo vimos. Algo más dentro de los géneros de la escultura también destaca la obra del Orinal, bueno, que es esta, de Marcel Duchamp, y con esto inaugura él lo que son los ready-mades. Los ready-made significa que pues, es algo ya hecho y que lo pueden sacar en el instante. El movimiento Dada también fue prolífico en pancartas y pósters con intervenciones satíricas, con temas bastante provocadores y empleando fotomontajes y frases muy aisladas. Pero bueno, esto ya lo vimos. Esta es nuevamente la imagen del mingitorio de Marcel Duchamp, que les digo, o sea, es bastante interesante. La escultura contemporánea experimenta una evolución radical en el siglo XX. La ruptura de la escultura es más tardía, pues antes, y el coste también de lo que es el material, muchísimo más elevado que en la pintura. Lo que es esta vanguardia, pues se extiende por toda Europa y llega también a Estados Unidos. Estaba en contra del arte, los códigos, valores de la época, sobre todo en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque a partir de la Primera Guerra Mundial sucedieron también un montón de cosas que ahí fueron suscitando cambios bastante interesantes también, y que bueno, esto es lo que nos da como resultado el pensamiento liberal, el pensamiento de protesta de lo que son los artistas dadaístas, ¿no? La escultura dada también, bueno, se influenciaba también por esta actitud irónica y toda esta actitud de burla, ¿sí? Eso también lo podemos, bueno, siempre tomar en cuenta. Nuevamente les pongo esta diapositiva para recordar quién es Marcel Duchamp, cómo es que él se vio a lo largo de lo que es su vida. Esta es otra escultura de Marcel Duchamp. Este señor, bueno, pues, como verán, este se llama, bueno, es una pala, vaya, es una pala para mover la nieve, y se llama Prelude to a Broken Arm. Sí, ese fue el nombre que le dio, y que pues en realidad consistía en una pala de nieve, así, una pala de nieve, y que con el mango, la parte superior, lo que es el mango, simplemente lo pinto. Pero esto para muchos, pues, imagínense, esa fue una obra de arte, ¿no? Y que todavía, a pesar de eso, tenían también todavía la intención de venderlos. O sea, imagínense una pala que podían encontrar, o que todavía hasta la fecha a lo mejor podemos encontrar en cualquier ferretería. Claro, de aquí no, ¿verdad? Esas palas aquí no son comunes porque es una pala de nieve. Pero una pala que es meramente eso, y convertirla en una obra de arte. Como si ahora, por ejemplo, las palas de nosotros, los albañiles, ¿verdad? La convertimos, la ponemos en la sala y pues eso es una obra de arte. O sea, en realidad eso también lo podríamos considerar así. Bueno, esta pala o este objeto lo sacó a la luz en el año 1915, y se supone que la traducción del título de la escultura
significa en avance del brazo roto, o también llamado preludio a un brazo roto. Pues es una escultura de 1915 de Duchamp, y pues meramente les digo, es una pala de nieve que simplemente Marcel Duchamp pintó del mango, y para él pues esto ya fue también ahí una representación distinta, aludiendo evidentemente, y como les digo, pues hasta la fecha nos causa algo de humor, ¿no? Porque pues bueno, decimos, esto es una obra de arte, pues yo creo que sí, es algo chusco y sí nos da un poco de risa. Este es otra vez Marcel Duchamp. Esta obra de arte se llama Metal sobre... Bueno, perdón, se llama rueda, me parece que se llama rueda de bicicleta o algo así se llama. Rueda de bicicleta, el tamaño es aproximadamente de 1.3 metros de altura por 64 de ancho y 42 centímetros más o menos de lo que es la profundidad del banquito. Esta obra se encuentra en el Museo de Israel, pues la rueda es metal sobre un banquito de madera, y el año en la que la creó Marcel Duchamp fue en el año de 1913. Sí, desde mi punto de vista, bueno, pues creo que tenemos un arte bastante interesante, que pues viene a romper evidentemente con todo lo que veníamos conociendo. Sí, es bastante interesante que incluso haya personas que lleguen a comprar. Dígame, Rosy. Me quedé ahorita como analizando lo que es ahorita que se está utilizando como tipo vintage, o sí, pues se pudiera decir así, poder entrar en el dadaísmo, porque pues utilizan las cajas de frutas como muebles. Utilizan para hacer lámparas con cosas como para reciclar. Sí, bueno, que era la cuestión que siempre hemos visto. Por ejemplo, Chuy tiene mucha esa inquietud, ¿no? Chuy siempre dice, a ver, ¿qué pasa aquí? Si se supone que esto lo estamos realizando, ¿cómo lo vamos a catalogar dentro de una corriente artística? O si yo, por ejemplo, hago ahorita una pintura del cubismo, a pesar de que yo la haga ahorita, pues no la puedo considerar cubista. Se puede considerar que es con tendencia cubista, más sin embargo yo no podría decir que es del movimiento cubista. ¿Por qué? Porque pues no pertenece a la época. Lo que nos acaba de decir Rosy, a pesar de que sí tenemos una tendencia dadaísta con estos desarrollos, por ejemplo, de lámparas hechas a base de materiales reciclados, etcétera, etcétera, bueno, a pesar de eso, pues no podemos decir que sean esculturas dadaístas o que sean creaciones dadaístas. ¿Por qué? Porque evidentemente el periodo del dadaísmo ya se terminó, ¿sí? Entonces sí podemos decir que tienen tendencia, pero como tal, considerándolos así, o sea, como tal, dadaístas, no podemos hacerlo debido a que no pertenecen al periodo en el cual se desarrolló este movimiento. ¿Sí nos queda claro? Muy bien. Entonces continuemos, muchachos. Esta es otra de las obras de arte de Marcel Duchamp. Es bastante interesante también. Si se fijan, pues es meramente un balón suspendido. Desconozco cuál es el material donde está atrapado el balón. Parece ser un tipo de gel, porque obviamente agua no es. Entonces podría ser un tipo de gel que ayuda a que esté suspendido, o quizás está atrapado en plástico. La verdad es que desconozco bien cuál es la técnica precisa de esta obra de arte, pero pues esto también fue una obra de arte para Marcel Duchamp. Él hizo esta representación y la llevó a cabo también en un museo, ¿no? Entonces, pues es bastante interesante cómo es que todo esto, pero a mí en lo particular les puedo decir que sí me gusta. Esta representación, a mí pues les puedo decir que sí me gusta. Ahora vean esta, muchachos. Es bastante interesante también, ¿no? El perrito está bonito. Ahí. Sí, el perrito, sí, ese perrito sí lo quiero en mi sala. No, yo si me traigo ese perrito a mi sala, pues me tengo que salir yo de la casa.
Y veamos el apilamiento que tenemos aquí a la derecha. Es un apilamiento como de plastilina ahí enorme. Bueno, pues es interesante, ¿no? Cómo eso se considera, pues, arte, ¿no? Eso también son obras de Marcel Duchamp, que hasta la fecha pues siguen en exposición. Para cuando gusten pasar a verlas, pues por ahí las van a encontrar. Arqui, Sí. ¿de qué Dígame. está hecha? ¿Cuál Nancy? Parece ¿La del plástico plástico o la otra? La que parece plastilina. Eso es lo interesante y está hecho, creo que está hecha de puro, como la espuma esa la que conocemos, la que se expande y que se seca. Solamente lo que hizo fue meterle colorante, pero es como de ese tipo de espuma. Entonces lo interesante es precisamente ver cómo sí parece plastilina. Sí, o sea, eso es interesante. Igual el perrito, o sea, realmente sí pareciera un globo metálico enorme, pero está hecho ese a base de metal. Es metal y pintura metálica. Sí, entonces, pues es totalmente interesante ver este tipo de manifestaciones artísticas. Sí, es muy interesante. Bueno, con esto cerramos lo que es la escultura, la escultura del movimiento dadaísta, muchachos. Y me gustaría de una vez decirles qué es lo que vamos a tener de tarea. Así que anótenle porque van a poder mandarme solamente la fotografía de lo que ustedes hagan. ¿Y qué creen? Esta ocasión vamos a modificar un poquito la forma en la que hemos venido trabajando y vamos a hacer una escultura dadaísta. ¿Qué les parece? La vamos a hacer a partir de residuos, de basura, de todo lo que ustedes puedan encontrar y valerse. Aquí lo interesante es que el tamaño es completamente libre. Ustedes pueden hacer una escultura. Ya se le envié entonces. O pueden hacer la escultura del tamaño que ustedes gusten. Los que tienen hijos les pueden ayudar y bueno, podemos por ahí tener un desarrollo pues bastante interesante de lo que vayan a ser sus ideas. Sí, Rosy, mándame a un bebé tuyo. ¿Qué quieres? Sí, te lo mando. ¿A cuál de los dos? A que tú quieras. De hecho, los pensamientos de niños nos pueden ayudar mucho para esta técnica, ¿eh? O sea, los Sí. niños tienen una imaginación impresionante. Increíble. Entonces, ellos si gustan valerse de niños, con toda libertad lo pueden hacer. ¿Sí? Entonces, el tema es libre. ¿Qué quiere decir el tema es libre? Pueden representar figura humana, animales, naturaleza, lo que quieran. Lo que ustedes gusten, el tamaño es libre, los materiales son libres, ¿sale? Y pues de esto solamente pues vamos a tomar la fotito y un pequeño video alrededor para que logre verse y apreciarse el detalle. Y al momento de que estén grabando van a dar la explicación de lo que es su escultura dadaísta. Y esto va a ser muy interesante, va a estar muy padre esta tarea. Y entonces me agregan por favor ¿Cómo? El video lo subimos al grupo aquí y la imagen nomás a la plataforma. Sí, la imagen sería la plataforma y el video lo vamos a agregar en el grupo. Yo los voy a juntar y luego los voy a subir también a la plataforma, ya cuando los junte yo. Ok. ¿Sale? Ok, Sí. entonces vamos a continuar ahora con lo que sigue de nuestro tema para finalizarlo. Vamos a ver la arquitectura dadaísta. La arquitectura dadaísta, muchachos, también es igual de interesante y también igual de importante que la pintura y la escultura dadaísta. Esto, bueno, cuando surge la arquitectura dadaísta, pues fue algo también, les digo, bastante interesante, ya que pues surge como una arquitectura diferente, una arquitectura que va en contra también de lo que teníamos, de lo que se venía desarrollando, de los estándares estructurales y bellos que teníamos ya desarrollados en aquel tiempo. Bueno,
Esto, bueno, les digo, también surge en Europa y posteriormente emigra al resto del mundo, sobre todo en lo que es Nueva York y algunos otros sitios de Estados Unidos y también de Europa, ¿verdad? Esta es una de las representaciones arquitectónicas probablemente más, pues sí, más representativas de lo que es la corriente dadaísta, y no es que una arquitectura sin forma. Una arquitectura que evidentemente no seguía un patrón, no seguía un detalle, no seguía una forma, sino que era una creación que también te daba a pensar y te daba a pensar muchísimas cosas y sobre todo también nos hacía reaccionar, ¿no? Esto pues es muy interesante porque pues están de acuerdo que esos espacios por ahí ondulados y demás meramente sirven como una cuestión ornamental, porque pues más bien yo podría encontrar que esta manifestación arquitectónica pues en realidad es más una escultura que arquitectura, porque pues la arquitectura se supone que debe de poder ser habitada, y pues yo no creo que en esos espacios alguien pueda habitar, ¿verdad? Aparte de que se ven bastante inestables, pues sería bastante incómodo por ahí tener un cuarto en medio de esas curvas. Sí, pues, tendría que ser también una persona que pues evidentemente no le guste dormir cómodo o no le guste estar cómodo en ningún sentido. Sí, entonces por eso es que les digo yo, para mí la arquitectura del dadaísmo, para mí es más escultura que arquitectura misma. ¿Por qué? Pues precisamente por esto, no sabemos esta cuestión de que pues no hay formas, no hay algo concreto que podamos ver aquí que bueno, nos dé la seguridad tanto estructural como de espacios cómodos que necesita el ser humano. Esta es otra de las, de las representaciones de arquitectura dadaísta de aquella época. Esta sí, pues obviamente ya es algo más en forma. Y aquí ya podemos ver que sí, efectivamente tenemos ya espacios pues un poquito más diseñados, pero si se fijan, empiezan a implementar los volúmenes o lo que ahora conocemos como marquesinas. Esto surge en la arquitectura del dadaísmo. Se fijan por aquí en esta parte, podrían ser quizás, a lo mejor podría ser quizás el núcleo de baños, un poquito más salido. Igual en esta parte de aquí y en esta parte, dentro de lo que es en la parte de baja, también le digo, son ya los volados que actualmente conocemos, les comento, como las marquesinas. Las marquesinas, muchachos, pues surgen en el dadaísmo, ¿sí? Entonces, ahora cada que vean una marquesina se van a acordar también de la arquitectura dadaísta. Esta es otra que también surge en este movimiento. Bueno, veamos estas ventanas que están aquí en la esquina, que la verdad es que las veo bastante incómodas pues sobre todo esta área pues sería bastante incómoda de habitar, pero pues probablemente a lo mejor también haya por ahí algún otro espacio, ¿no? Quizás un baño u otra casa o otra cosa. En general, pues es una construcción de una casa habitación. La verdad es que difiero del gusto de esta representación arquitectónica o de este diseño arquitectónico. La verdad es que no me gusta en lo más mínimo, es bastante diferente de mis gustos, por no decirle de otra forma. Y pues, bueno, simplemente les digo, o sea, es muy interesante todo este concepto, ¿no? Que engloba lo que es la arquitectura del dadaísmo. Vamos a hablar del Museo Guggenheim de Bilbao, acá una obra de la cual platicamos en la ocasión pasada, no sé si recuerdan, el cuatrimestre pasado, hablamos sobre un capítulo de Los Simpson donde sale un personaje, arruga un papel, lo avienta al piso y cuando lo arroja ve ahí la fachada de su museo y dice, esta es la fachada de mi museo. Entonces Frank Gehry lo toma tal cual cayó el papel, lo trae y lo empieza a dibujar.
Ojo, el Museo Guggenheim de Bilbao, o el Museo de Bilbao de Frank Gehry, su construcción inició en el año 1992. Están de acuerdo que no entra dentro del movimiento dadaísta, pero que a pesar de que no entra dentro del movimiento dadaísta, es considerado con una fuerte tendencia de la arquitectura dadaísta, ¿sí? Es una obra de este arquitecto americano-canadiense, Frank Gehry, y representa un magnífico ejemplo de la arquitectura más vanguardista del siglo XX, con 24,000 metros cuadrados de superficie, de los cuales 9,000 metros cuadrados están destinados, 9,000 metros cuadrados están destinados a un espacio expositivo. ¿Qué quiere decir? Pues es una galería. El edificio representa, pues, un hito de la arquitectura. ¿Qué quiere decir un hito de la arquitectura? Es un ícono, ¿sí? Como un ejemplo de lo que es la arquitectura vanguardista del siglo XX. Y el edificio, bueno, tiene una configuración o tiene una distribución, pues, muy interesante. Su diseño, pues, es muy innovador. Y les digo, aquí se exhibe, es un museo de arte. Entonces, a pesar de que se desarrolló en la última década del siglo XX, les digo, tiene una fuerte tendencia dadaísta. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Bueno, en conjunto el diseño de este museo es una estructura escultórica, en su totalidad es una escultura. Y es espectacularmente perfecto y está perfectamente integrada a lo que es la trama urbana de Bilbao y su entorno. Sí, Frank Gehry pues pensó en absolutamente todo. Frank Gehry ha sido uno de los arquitectos del siglo XX, probablemente más importantes a nivel mundial. Frank Gehry ganó el premio Pritzker de la arquitectura y bueno, sus ideas y su desarrollo de arquitectura es pues más que interesante. Esta es la imagen de lo que es el Museo de Bilbao, el Museo de Frank Gehry, que se hizo en Bilbao. Les digo, pues pareciera ser realmente una escultura en su totalidad. Cuando Frank Gehry arroja ese papel y que bueno, les digo, en Los Simpson pudimos ver esta representación y digamos, este gesto burdo, es real, es completamente real. Frank Gehry arrojó una servilleta y una vez que un papel, una vez que arroja ese papel, ve en él la fachada de su museo, así, literal, tal cual. Bueno, muchachos, con esto cerramos lo que es la arquitectura. Y vamos a hablar un poquito de la literatura que se desarrolló dentro del movimiento dadaísta. La literatura que se desarrolló en el movimiento dadaísta, pues no fue nada más y nada menos que exactamente lo mismo. Historias que iban en contra de los temas que normalmente se hablaban en aquel tiempo, que era sociología, política y pues, las guerras mundiales. Entonces, Tristán Tzara probablemente fue uno de los más representativos hablando de lo que es el arte literario. ¿Sí? Entonces, para él, pues era muy interesante toda esta cuestión, todos estos movimientos, todos estos temas que pues iban nada más y nada menos que en contra. Entonces, para cerrar, muchachos, porque el día de hoy tengo un poquito de compromisos, sirve que ustedes tienen también algo de tiempo para que almuercen. En conclusión, lo que fue el movimiento dadaísta en general, pintura, arquitectura, escultura, literatura, etcétera, cinematografía, danza, música, etcétera, etcétera, iban en contra de todo, iban en contra de todas reglas, de todos sistemas, de todos códigos, y su principal lema era la protesta. Meli, adelante. Arqui, el Museo de Soumaya de México, el que está en la Ciudad de México, ¿ese podría entrar aquí?
El Sí, Museo ¿verdad? Saumaya ¿O no? es el que está, a ver. No, déjenme el lo Museo recuerdo. Sumaya entra en desconstructivismo. De constructivismo. Ah, Sí, de constructivismo. o ya. Es que Sí, ya sé cuál es. pensé que podía entrar como en Está, esto por la diapositiva que está, pensé, pues que podría entrar el Museo de Soumaya en aquí. No, es ese que también, ese también tiene una tendencia, tiene una tendencia dadaísta, pero como les digo, o sea, no pueden considerarse dadaístas ya que no fueron desarrollados en la época en la que se vivió el dadaísmo. ¿Sí? Que tengan una Ya. tendencia es distinto, porque sí la tienen. Sí, tanto el Museo Guggenheim de Frank Gehry como el Museo Soumaya en la Ciudad de Ujú. México, ese es en la Ciudad de México, ¿verdad? Sí, ujú. Sí, en la Ciudad de México. Este, tienen una tendencia bastante fuerte de lo que es el dadaísmo, porque en realidad parecen esculturas que están por ninguna parte, pero al final del día, pues no es nada menos que pues un edificio ya funcional. Y la arquitectura del dadaísmo no precisamente cumplía también con eso, no precisamente era Ujú. arquitectura funcional. Sí, precisamente por eso Ok. les digo que yo tengo mis dudas en cuanto a que sea arquitectura, parecieran más bien esculturas. Pero sí, sí, pues interesante su ejemplo, Meli. Deberíamos de Ujú. hacer una excursión para ir a Sí, yo ver tengo muchas ganas de ir por lo ahí. menos este ejemplo que tenemos aquí. Ay, sí, yo sí quiero ir La ahí. verdad es que no sé cuándo se vaya a regularizar todo esto de los museos. Parece ser que todavía siguen cerrados. Y creo que van a Ah, abrirlos en septiembre, pero solamente al 30% de su capacidad. Sí, así como, o sea, me parece muy interesante porque resulta que el Cervantino sí se va a realizar, el Cervantino en nuestra ¿sí? capital, y va a ser igual, así como al 30% de su capacidad. ¿Sí? Entonces les digo, sí, sí se va a realizar. Entonces, no sé, pues son como cosas pues muy controversiales. Pues sí, de hecho ahí sí va mucha Ujú. gente. Bueno, ¿alguien más tiene algo? Sí, por eso les digo, supuestamente va a ser al 30% de su capacidad, pero pues yo tengo mis dudas en cuanto a que pues efectivamente pueda realizarse, porque pues Pues ahí sí sí. tenemos una concentración bien fuerte de gente multicultural y de un montón de lados. Ok, bueno, ¿alguien más quiere aportar algo a la clase? Si no, ya aquí cerraríamos. Y si mal no recuerdo, Meli creo que le toca exponer el Sí, siguiente sábado, ¿verdad? sí, para el Bueno, próximo sábado. ok, entonces todo nos queda ya claro. Con esto cerramos el tema del movimiento dadaísta y esmérense en esa escultura, muchachos, porque esa escultura va a ser parte de su evaluación para este tema del movimiento dadaísta. Y eso va a ser el 60% de su evaluación, esa escultura que vamos a realizar. Y entonces échenle ganas porque ese videito pues va a contar mucho. Ajá. ¿Vale? Entonces, si tienen alguna duda, ahora es cuando, y si ¿Cuánto no, pues va? aquí le dejamos para que vayan a almorzar. Arqui, ¿cuánto va a valer la escultura? 60. El La voy a hacer 60% de su evaluación del tema 2, Nancy. ¿La va a hacer qué, perdón? inmensa. Que alcance el 3%. No, por eso les digo, o sea, es técnica, o sea, pueden utilizar los materiales que ustedes quieran, el tema es libre, el tamaño es libre, o sea, es completamente libre. ¿Por qué? Porque no podemos manifestar, ¿están de acuerdo que si estamos representando algo del dadaísmo, pues no podemos regir nada, ¿sí? No podemos ir en base a que yo les estipule algo, ¿no? Porque no, o sea, por eso es completamente libre. Y entonces, si no hay ninguna otra duda, pues que tengan un excelente fin de semana. Agrego lo de la... Ah, perdón. Me agregaron el boceto de lo que fue la pintura dadaísta. Bueno, sí me gustaría que ahora también la suban ya terminada, ¿sí? Entonces, para que se pongan las pilas desde hoy, muchachos, porque si no se les va a juntar el trabajo. ¿Sí? Entonces, hay que terminar la pintura dadaísta. Subo la tarea en un momento más, subo la sesión en un momento más, también junto con la exposición de Rosy, y pues para el siguiente sábado sería la fotografía en la plataforma, eso lo podemos pasar en el grupo,
y ya luego yo subo el video completo a la plataforma. ¿Alguna duda de lo que tenemos que hacer? Sería la pintura completa y la escultura. Para esta semana, ¿verdad? Por favor. Sí, Igual yo ahorita técnica, lo ¿Cómo dicen así? técnica libre. Aquí. La escultura sí, completamente. La Perdón, pintura. la pintura. La pintura, sí, también. La pintura es técnica libre, pueden, ya saben, utilizar Prismacolor, pueden utilizar pintura, pueden utilizar el wash o las acuarelas o la tiza, la que ustedes gusten, ¿sí? Pero después ya después de que recopilemos todos los trabajos del tema 2, 3 y 4, ya hacemos otra vez la cita para vernos y les entrego en la siguiente semana sus trabajos ya revisados. Los dejo ahí con usted, Nancy, y les avisen al grupo para cuando ya puedan empezar a pasar a verlos. Creo ¿Vale? que no Ok. va a ser pronto. ¿Cómo dice Chuy? No creo que pasemos pronto por los trabajos. Ok, bueno, de todo no importa, sí, ahí tienen ustedes ya van a tener ahí la posibilidad de pasar por ellos y ahí se los dejo. ¿Sale? Entonces, Ya la el día de hoy le dejemos... a las 5 de la tarde por si gustan pasar en la tardecita por ellos. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, ahorita subo eso, muchachos. Si no tienen ninguna otra duda, bueno, cualquier cosa, estoy en el grupo, estoy ahí, ya tienen todos mi contacto. Vayan a almorzar, que tengan que no salgan. Esto de las balaceras está peor que el mismísimo COVID. ¿Vale? Entonces, por favor, cuídense mucho. Esta sí es una pandemia. Sí, la verdad es que sí. Bueno, estamos en contacto y que tengan un bonito fin de semana, ¿vale? Igualmente. Nos vemos. Gracias. Bye, provecho. Aprovecho, muchachos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.